Bueno, aquí vemos la arquitectura de comunicaciones del sistema ciberfísico, iniciando por el PC, que debe tener el software Studio 5000 y Ares Linux Classic. Studio 5000 es el software que desarrolla, configura y monitorea todos los programas que va a ejecutar el PAC. Y Ares Linux Classic es el software que administra la comunicación entre el PC y el resto de dispositivos, es decir, es el puente de comunicaciones entre Studio 5000 y los demás dispositivos de la red local. Adicionalmente, actúa como un servidor utilizando el protocolo OpenCDA, que va a permitir que otras aplicaciones como NX puedan acceder a los datos del PAC. Este PAC es el controlador principal y se va a comunicar con cada uno de estos servo drivers a través de Ethernet. Este PAC va a ejecutar el programa que controla los ejes X, Y y Z mediante comandos de posición y velocidad. A continuación vemos estos tres servo drivers, los cuales van a controlar cada uno un servomotor Allen Bradley, y van a recibir las órdenes del PAC y una retroalimentación del encoder del servomotor. Este servomotor va a recibir la energía y los comandos del servodriver. Su encoder va a proporcionar esa retroalimentación que va a permitir generar el control en lazo cerrado. Y por último tenemos el software NX de la marca Siemens, el cual se va a conectar al PAC usando el protocolo OpenCDA. Este protocolo es un protocolo estándar para la transferencia de datos en tiempo real desde el PAC hacia un software externo. NX en este caso va a leer la posición de los ejes, va a visualizar sus estados y va a simular el comportamiento del sistema real. En el sistema ciberfísico vamos a tener que añadir una condición a la cual debemos llegar en la etapa 0. Esto es que debemos setear el home de cada uno de los ejes, de cada uno de los servomotores, dado que estos poseen un encoder incremental, lo cual nos obliga a que en un arranque pues debamos ya conocer la referencia a la cual, de la cual vamos a querer que se inicien los movimientos o las rotaciones en este caso. Luego, ya cuando se termina de setear los home, pasamos a tener la posibilidad de presionar o de forzar un start, con el cual damos inicio a la etapa 1, en donde se espera que tanto el eje X como el Z lleguen a una posición positiva que nosotros le indicamos. Ya cuando estos dos procesos terminan, pasamos a la etapa 2, en donde se espera que Y también se mueva de manera positiva, y cuando esta termina pasamos a la etapa 3, en donde ahora lo que queremos es que Z vuelva a su posición de home, seteada en la etapa 0. Y cuando Z vuelve a home, pasamos a la etapa 4, donde el requerimiento es que Y llegue a home también, y al terminar esta acción esperamos que el eje X sea el que regrese a home. Luego de terminar estas acciones, ya el sistema está disponible para volver a presionar Start y comenzar de nuevo todas las etapas. Aunque todo suena bastante interesante, siento que puede quedar la duda como, ¿pero qué pasa en Studio 5000? Pues vamos a ver. Entonces aquí tenemos una rutina de arranque parada en donde encontramos estos bloques. Entonces tenemos el arranque para cada uno de los motores, pues aquí se recibe una señal de arranque pues se recibe la misma señal, pero cada una va a un bloque diferente, a un bloque Motion Servo On, que es inicializar el servo. Entonces se ve aquí que cada uno de los ejes está inicializado. También tenemos una parada en la cual se usa un Motion Group Stop,
Aquí pues solo se escoge el grupo de ejes y pues se detienen todos al tiempo. El set home pues se hace a través de un motion axis home. También se debe hacer individualmente, o sea, cada motor debe tener un bloque, pero se le puede enviar la misma señal como se ve acá. O sea, acá que se envía la misma señal. Luego ya pues tenemos una rutina general en la cual pues importamos la rutina de arranque parada, y aquí pues cuando se presiona start pues va a iniciarse los motores. Cuando se presiona stop pues va a ir a parada, la cual pues envía otra vez a la rutina. Pues aquí también debe verse. Entonces la rutina se toma aquí en el main, ¿sí? Y ya en el main pues todas las funciones que estaban en arranque parada pues ya se pueden usar, o bueno, se le pueden enviar señales a esa rutina desde acá. Entonces si se le envía la señal de arranque pues se arrancan todos los motores. Si se le da stop pues como es solo un grupo pues se detienen todos los motores. Al presionar home de una vez se setean los 3 motores al tiempo, y luego está el botón de inicio, que si recordamos era la condición para poder empezar la etapa 1. Entonces aquí ya tenemos la etapa 1, en la cual queremos primero que se ejecute X positivo y Z positivo. Entonces vemos que con inicio sale pues genera una salida de frecuencia o llamada frecuencia, la cual o sea, con esta señal ya podemos iniciar los movimientos de los ejes X y Z, como se ve acá. Estos bloques por sus siglas en inglés son motion axis move, entonces movimiento pues en un eje. Aquí pues está configurado dependiendo de las velocidades para cumplir con un perfil trapezoidal. Y ya, o sea, teniendo en cuenta lo que se vio en el GraphSet, pues cuando se terminan estos dos bloques pues se envía una señal, pues en este caso por visualización se envía primero una señal de un temporizador que dura 4 segundos antes de empezar la siguiente etapa, para el cual pues se pide que tanto el movimiento en X como en Z se haya cumplido, o sea, haya llegado hasta las posiciones que se le indican acá. Luego de los 4 segundos pues ya empieza la etapa 2, o sea, cuando el temporizador finaliza pues se comienza la etapa 2, en la cual se quería que el eje Y se moviera en sentido positivo. Aquí se ve que va a una posición de 15. Pues también aquí cumple con velocidades y aceleraciones para cumplir con el perfil trapezoidal. Luego ya cuando termina pasa a pues se da inicio a la etapa 3, pero pues otra vez por cuestiones de visualización se da un temporizador de 4 segundos. Esto va a pasar en todas las etapas, este retraso, y luego ya inicia la etapa 3, pues el eje Z vuelve a 0 como se indica acá, y ya cuando termina pues se da el temporizador, y termina el temporizador pues la etapa 4 indica que Z también que Y vuelve también a 0. Luego en la etapa 5 otra vez temporizador, y terminado el temporizador hacemos que X vuelva a 0. En este momento, antes de poder volver a presionar el inicio de la secuencia, lo que se hace es que a todas las señales de que el proceso está completado se les envía una señal, un latch,
para volverlas a setear en 0. Ahí con eso ya quedamos otra vez listos para iniciar el movimiento. Para poder graficar tanto la posición como la velocidad de cada uno de los ejes, se crean estos bloques .move de movimiento, en los cuales obtenemos las variables de posición en cada uno de los ejes y las velocidades también para cada eje. Estas variables pues se pueden usar en la demostración de las velocidades y los movimientos, y para poder conectar NX al Studio 5000, pues se hace también el uso de 3 bloques adicionales en los cuales se envíe la posición a través de nuevas variables, y con esto ya obtenemos la vinculación completa. Bueno, aquí vamos a iniciar con el sistema ciberfísico, iniciando con la secuencia que se ve en el tablero, empezando con la primera etapa que genera el movimiento X más Z más de manera simultánea. La segunda etapa es Y más, tercera etapa Z menos, cuarta etapa Y menos, quinta etapa y finalización X menos. Cada una de las etapas van a tener un delay, en este caso de 4 segundos. Bueno, la secuencia en inicio tiene pues las etapas de la etapa 0, en la que viene compuesta del arranque, de parada, de setup home y el inicio de secuencia. Aquí, como podemos ver, se genera la primera, al presionar Start, se inician o arrancan los servomotores. Acá vamos a ver el funcionamiento del botón de stop, parada de los motores. Volvemos otra vez a arrancar los servomotores. Vamos a generar el setup home y luego de ello vamos a dar inicio a la secuencia que hemos programado. En este caso va a iniciar con la primera etapa, como se puede visualizar. Genera una espera de 4 segundos para generar el movimiento en Y. Luego otra espera de 4 segundos para generar Z menos. Vuelve a hacer una espera para generar Y menos, y como se puede ver acá mismo también en el X, y finalizando X menos para finalizar la etapa de la secuencia que hemos programado. Bueno, aquí podemos ver el sistema ciberfísico. En la parte superior izquierda están los servomotores en funcionamiento. En la parte inferior izquierda están los perfiles de posición, donde el color verde está asignado para el eje Y, el color rojo para el eje X y el color azul para el eje Z. Y en la parte inferior derecha está la simulación del sistema ciberfísico en funcionamiento. Bueno, desde Studio 5000 podemos visualizar la conexión que tenemos con el PAC 249 por medio de AresLinks Classic. Ahora en NX vamos a evidenciar la conexión del PAC físico. Nos vamos en este caso a configuración de señal externa. Vemos que gracias al protocolo OPCDA el PAC físico está conectado a NX y vamos a utilizar los tags NX posición X, Y y Z. Ahora nos vamos a la opción mapeo de señales para confirmar que las señales entre el PAC y NX fueron mapeadas de manera efectiva. En este caso, las del PAC son las de NX posición X, Y y Z, y las de NX son las de posición X, posición y para la posición Z utilizaremos barrera 1 y barrera 2. Hola a todos, me presento, mi nombre es Santiago Camilo Fonseca Prieto y con mi compañero Juan Manuel Rojas Luna somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estamos cursando el curso de servomecanismos en el semestre 2025-1
Y el día de hoy vamos a hacer la implementación de un gemelo digital de una etiquetadora haciendo uso de Logic Simulate junto con Siemens NX. Bueno, aquí vemos la arquitectura de comunicaciones del sistema virtual. En este caso se deben tener los siguientes software como lo son Studio 5000, Siemens NX, Studio 5000 Logic Simulate y Ares Linux Classic. Studio 5000 es el software que va a desarrollar, configurar y monitorear los programas que va a ejecutar el controlador virtual. Y Ares Linux Classic es el software que va a administrar la comunicación con los diferentes programas. Studio 5000 Logic Simulate es un emulador de PLC. Va a simular el comportamiento de un pack sin necesidad de hardware real. Y Ares Linux Classic lo va a reconocer como si fuera un controlador real. Este software Logic Emulate va a controlar ejes virtuales en lugar de servomotores físicos. Estos ejes virtuales se van a configurar mediante el Motion Group dentro del proyecto de Studio 5000 y pueden responder a comandos como posición o velocidad como si fueran servomotores reales. Todo este proceso se va a efectuar mediante el protocolo OPCDA, que es una interfaz estándar de intercambio de datos en tiempo real. Ares Linux Classic va a actuar como un servidor OPCDA, entregando al software externo, en este caso NX, los datos internos del controlador Logic Emulate. NX va a leer la posición de los ejes virtuales y va a simular la mecánica del sistema físico. En este caso se va a comunicar con el controlador Logic Simulate para ver cómo reaccionaría este sistema físico al programa que va a ejecutar el pack. Para nuestro gemelo digital tenemos como objetivo el movimiento de 3 ejes, los cuales se harán de manera lineal. Estos ejes por convención los llamamos X, Y y Z, ya que cada uno de los ejes, pues si lo visualizamos dentro del gemelo, va a tener esa componente de desplazamiento. Entonces, para explicar cómo vamos a mover los ejes, en qué orden y qué condiciones van a tener previas a cada movimiento, vamos a hacer la descripción del proceso a través de un diagrama Graph. Este comenzará con una etapa 0, la cual es netamente de inicialización, y después de esta requeriremos de una entrada de usuario básicamente, la cual es un botón Start, con el cual se comenzarán las etapas productivas, si las llamamos de alguna forma. Después del Start iríamos con la etapa 1, la cual tiene como objetivo llegar a hacer que tanto el eje X como el Z lleguen a una posición positiva, tengan un desplazamiento positivo, y cuando ya terminamos estos desplazamientos, ya llegan a las posiciones indicadas, pasamos a la etapa 2, en donde ahora el desplazamiento lo haremos a través del eje Y en un sentido positivo, y cuando este se termine comenzaremos con la etapa 3, en la cual regresaremos el eje Z a su posición inicial, y una vez este ya vuelva a dicha posición, pasaremos a la etapa 4, donde el eje Y será el que regrese a Home, y terminado esto tendremos una última etapa donde X también regrese a Home. Con esto todos los ejes volverán a sus posiciones iniciales y nos permitirá hacer el comienzo de un nuevo proceso del proceso de manera consecutiva. Para poder iniciar este proceso, en cada ciclo habrá que tener esa entrada de Start. Bueno, aquí estamos en el software Studio 5000, en el cual vamos a dar descripción de nuestro programa para el control de movimiento de ejes virtuales. Iniciando, en este caso desde el Motion Group, hemos creado una carpeta llamada ejes virtuales que contiene los ejes X, Y y Z. Adicionalmente, tenemos una subrutina llamada perfiles que a partir de los bloques Move
van a hacer la captura de la velocidad actual y posición actual de cada uno de los ejes. Eso nos va a permitir generar los perfiles de movimiento, de posición y velocidad respectivamente para los ejes que vamos a utilizar. Adicionalmente tenemos una subrutina llamada NX que a partir de los bloques move va a generar la captura de posición actual de cada uno de los ejes y los va a almacenar en el tag NX pos eje X, Y y Z respectivamente. Esto nos permitirá hacer el mapeo de señales desde el software NX. Ya desde la rutina main vamos a hacer llamado a estas subrutinas y luego de ello vamos a ver la secuencia de movimiento que vamos a hacer, teniendo como primera etapa un movimiento simultáneo de X más Z más, segunda etapa Y más, tercera etapa Z menos, cuarta etapa Y menos, quinta etapa y última X menos. La etapa 0 es la inicialización y la transición para ir a la etapa 1 es presionar el botón Start o desde el Logic Simulate, desde el módulo de entradas y salidas digitales, presionar el pin 1 de entrada digital. Cuando se realice esto, iremos a la etapa 1 donde se ejecutará el bloque MAM de movimiento para el eje X, que será X más, y de manera simultánea se ejecutará el bloque MAM para el eje Z, que dará como resultado el movimiento Z más. Luego de ello tendremos como una confirmación en esa transición de los movimientos para el eje X y para el eje Z. Cuando se realicen estas confirmaciones se dará una espera de 4 segundos para ir a la etapa 2. La etapa 2 realizará el movimiento Y más, luego de eso se dará una transición de confirmación con una espera de 4 segundos para luego ir a la etapa 3, que será el movimiento Z menos. Se genera ese movimiento, hay una transición de confirmación de que se realiza el movimiento, una espera de 4 segundos para ir a la cuarta etapa, que será la de Y menos. Se realizará la misma confirmación de movimiento como transición y la espera de 4 segundos y por último realizaremos la ejecución de la quinta etapa, que será el movimiento X menos. Cuando se ejecute X menos se dará una confirmación que va a generar el reset de esas señales de confirmación de cada uno de los bloques de movimiento para que pueda volverse a ejecutar esta secuencia con tan solo presionar el botón Start o el de Logic Simulate, que será el pin 0. Adicionalmente hemos generado una instrucción para parar ese grupo de ejes, que será el botón Stop o desde Logic Simulate el pin 1 del módulo de entradas y salidas digitales, que accionará el bloque MGS, que será el Motion Group Stop, que ejecutará ese grupo de movimiento llamado ejes virtuales. Bueno, ahora vamos a ejecutar este programa. Como podemos ver, hay una conexión con Ares Linux Classic a partir de Logic Simulate. Vamos a hacer la descarga desde el módulo 2, que es el de la CPU. Bueno, y luego de hacer la descarga vamos a hacer la ejecución del programa. Luego de hacer la descarga vamos a ejecutar el programa para la realización de la secuencia de movimiento. En este caso lo vamos a hacer a partir del módulo de entradas y salidas de Logic Simulate, presionando el pin 0. Aquí podemos ver la ejecución de la primera etapa, espera de 4 segundos, luego el movimiento de la segunda etapa, otra espera de 4 segundos, la tercera etapa será la de las barreras, espera de 4 segundos, la cuarta etapa se ejecuta y por último la quinta etapa.
para visualizar los perfiles de posición y velocidad de cada uno de los ejes. Finalizar, vamos a visualizar desde NX en configuración de la señal externa la conexión que hay entre el software NX y Logix Emulate a partir de el protocolo OPCDA. Aquí podemos ver que desde Ares Links se puede generar esa conexión entre NX y Logix Emulate. Aquí vemos el estatus de conectado. Vamos a dar uso de los tags NX Post eje X, eje Y y eje Z respectivamente. Y para visualizar el mapeo de señales, nos vamos a la ventana mapeo de señales y podemos visualizar que estas variables que hemos definido desde Studio 5000 y que ya están cargadas en Logix Emulate van a ser enlazadas o mapeadas con las señales que tiene NX. En este caso, para el eje X está la de post eje X, para eje Y está post eje Y y para eje Z utilizaremos las señales post barrera 1 y post barrera 2. Aquí se pueden ver que ya se encuentran mapeadas. Hola, muy buenas. Continuando con la rúbrica, venimos con el video de RC Logix con Siemens. Esta parte está siendo desarrollada por Carlos Fernando Quintero y Dixon Alberto Cuesta Segura, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional, de la materia Servomecanismo del 2025-1, el semestre 2025-1S. En esta parte lo que queremos es lograr manejar 3 ejes virtuales junto con un gemelo digital de una empaquetadora, es decir, paralelamente manejaremos 3 ejes de la empaquetadora y a su vez 3 ejes virtuales del Studio 5000. Entonces desglosaremos esto en qué proceso queremos hacer, cómo sería el proceso de comunicación y finalmente cómo implementar dicho proceso en el programa de RC Logix y el Siemens NX. Entonces pasamos al proceso en sí. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr mover, como se dijo antes, 3 ejes. Entonces nuestro proceso lo podemos desglosar en un diagrama gráfico, el cual nos permite dividir el mismo en distintas etapas, donde nos quedará claro quiénes son las señales que permiten pasar de una etapa a otra y cuáles serán los actuadores que se activarán, cuáles serán nuestras condiciones que pasarán para tener una etapa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tenemos 3 etapas, 4 con la etapa 0, que la etapa 0 venía siendo una etapa de inicio, de iniciar el proceso, la cual mediante la bandera de Start nos permitirá empezar el proceso con nuestra etapa 1. En nuestra etapa 1, ¿qué se hará? Se hará el movimiento en 2 ejes, específicamente en el eje X y Y de manera positiva. Una vez ya se termine nuestra etapa, nos permitirá pasar con la bandera de Process Complete, que vendría siendo el punto PC. En este caso, etapa 1, punto Process Complete, nos permite entrar a la etapa 2, en la cual se tiene que el eje Y se recoge, eje Y menos, y se extiende el eje Z más. Así, de manera análoga, cuando se termine este proceso nos permitirá entrar a la etapa 3 y así sucesivamente. Algo que destacar es que este proceso se cumple de forma cíclica, es decir, que para entrar a la etapa 1 bien se puede mediante el botón de Start, como que se termine el proceso de la etapa 3. Bueno, y nosotros ya sabemos qué queremos hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo haremos? Lo que tenemos es 4 grandes bloques que vienen siendo nuestro proceso en general.
Tenemos el Studio 5000, que viene siendo nuestra cabeza, donde desarrollaremos la lógica ladder, el cual gobernará el eje virtual y también le mandará la señal a nuestro Studio 5000 RS Logic Emulate, que vendría a ser las veces de nuestro controlador, el cual también se conectará al Siemens NX. ¿Y mediante qué señales, mediante qué tecnologías lo hará? Bueno, el eje virtual está contenido por el mismo Studio 5000, entonces este recibirá señales de Virtual Axis Motion Control, el cual mediante estas señales entenderá el eje virtual cómo moverse. Mientras que hacia el RS Logic Emulate se pasarán por señales de OPCDA, y el Studio 5000 recibirá entradas digitales, el TAC IO. Entonces, asimismo, el Siemens NX con el Studio 5000 RS Logic se conectará también por OPCDA, es decir, que tendremos conexión OPC sin necesidad de usuario y contraseña. Entonces pasemos ya a la parte de cómo implementaremos tanto esa lógica ladder que hablamos recientemente como estas comunicaciones para hacer que se mueva nuestro proceso de manera completa. Bueno, aquí ya tenemos nuestra lógica ladder de nuestro programa. En este caso primero vamos a destacar que tenemos 3 etapas, porque vamos a tener que los 12 se van a mover simultáneamente en cada una de estas etapas. Bueno, en primera instancia tenemos para activar esta primera etapa, tenemos un botón que se llama activar ejes, y va a estar en paralelo con nuestra entrada digital que hemos configurado en nuestro módulo de Logic Emulate. Posteriormente vamos a mostrar que estos botones van a activar una salida, y de esas salidas van a hacer que se muevan tanto nuestro eje 1, que es nuestro eje X, como nuestro eje Y, que sería nuestro eje 2. Posteriormente, nuestra segunda etapa vendrá a corresponder al movimiento a home ahora de tanto del eje 2, del eje 2, y el movimiento positivo del eje 3, que sería nuestro eje Z. Entonces aquí tenemos que cuando se complete que el movimiento positivo de tanto el eje 1 como el eje 2, se me va a ejecutar esta segunda etapa en ambos ejes. Y nuestra tercera etapa sería, en primera instancia, devolver el eje Z hacia su home. Aquí podemos ver, y llevar también el eje 1 nuevamente hacia su home. Entonces pues tenemos que esta tercera etapa depende que previamente el eje 3 ya haya cumplido su movimiento positivo y a la posición que hemos establecido, y es que el eje 2 ya haya llegado a home. Las posiciones que hemos establecido, para el eje 1 tenemos que son 156, para el eje 2 establecimos una posición de 8, y para el eje Z establecimos una posición de 3.14. Esos son 10 milímetros, hay que recordar. Listo, vamos a, bueno, ya posiblemente miremos cómo le mandamos con el bloque move la velocidad. Tenemos la velocidad de cada uno de nuestros ejes, como el eje 1, el eje 2 y el eje 3, y ahora usamos la posición actual para ahora mandársela a nuestro gemelo digital en NX. Entonces pues tendríamos que hacerlo con cada uno de nuestros ejes. Tendríamos posición actual del eje 1, del eje 2 y el eje 3. Listo. Ahora vamos a ver que si nuestro NX y las conexiones. Bueno, abrimos nuestro NX y en primer lugar vamos a ver un mapeo de señales y listo. Entonces bueno, tenemos que aquí ya lo hemos configurado, nuestras señales de eje Y, eje Z y eje X ya las hemos configurado previamente con nuestros ejes aquí en el NX, y vemos que ya todas las señales se han hecho una conexión exitosa. Entonces hemos configurado nuestro NX posición X con el eje X, posición Z con el eje Z y posición Y con el eje Y. Listo. Ahora vamos a ver si está conectado, que esté haciendo conexión con nuestro Logic Emulate. Aquí vemos que el estado con nuestro RS Linux, nuestro Logic Emulate, es conectado, y ya podemos proceder
hacer la simulación. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a tener preparado también nuestro eSimulate, aquí que era nuestro módulo que lo hicimos en el 2.4. Ese va a ser de las entradas digitales que hemos configurado. En este caso, como no sé si lo destaqué, pero bueno, aquí usamos nuestra entrada digital 0. Entonces pues bueno, esa va a ser la que nos va a servir para activar o desactivar toda la lógica. Y para ya visualizar esto, vamos a darle reproducir para ejecutar la simulación. Y listo, ahora la ejecución pues no se visualiza nada porque no hemos todavía activado nuestra secuencia en nuestro eSimulate. Vamos aquí a darle un espacito para poder apreciar cómo se van a ver los movimientos. Entonces, bueno, vamos a activar nuestra entrada y vemos cómo se mueven el eje X y el eje Y simultáneamente, el eje Y y el eje Z también simultáneamente, y nuestro eje Z y el eje X también simultáneamente. Esto tiene un poquito de lag. Esto es debido a ya las características del computador y características también del programa, que pues recordemos que es un programa que también requiere muchos recursos y puede estar bastantes pestañas abiertas, bastantes programas simultáneamente abiertos, incluido el navegador y pues también el grabador, pues puede causar que se vea un poquito de retraso. Vamos a limpiar las entradas y vamos a ver nuevamente el movimiento. Y bueno, ahí podemos ver que se ejecuta satisfactoriamente. Y listo. Eso sería todo. Pues para nuestra eje Z se demora relativamente poco. Es un movimiento angular, pues, se demora muy poco comparado con nuestro eje X. Eso también fue por las velocidades que hemos coordinado para el movimiento de cada uno de nuestros ejes. Y listo, eso sería todo por toda la visualización de nuestro gemelo digital con el software NX de Siemens. Y posteriormente vamos a ver ahora los perfiles de velocidad. Y listo, muchísimas gracias. Buenos días, aquí estamos en el laboratorio de gemelo digital de la clase sobre mecanismos de ingeniería mecánica. Soy Nicolás Guío. Entonces aquí en primera instancia les voy a mostrar el gráfico Graphet de que, a diferencia normal, aquí en teoría tendría que poner el S, pero aquí puse prender máquina directamente porque eso no se hace directamente en el Logix, sino cuando se prende el NX aquí. Entonces solamente va a tener una función en el maquinario, que es el de oprimir el botón. Este va a causar que los movimientos en el eje X y Z suceden hacia las posiciones deseadas. Cuando estos lleguen a su posición, comienza uno del movimiento Z, también a su posición deseada. Cuando el movimiento Z llegue a su posición deseada, el X y el Y vuelven al home, y cuando estos lleguen al home, lo mismo pasa con el Z. Si uno quiere volver a repetir el movimiento, tiene que volver a oprimir el botón nuevamente para que el movimiento se repita de X, Y así. Así sería la lógica secuencial. XY positivo, después de eso Z, luego XY negativo, luego Z, y se tendría que volver a oprimir un botón para volver a iniciar la lógica. Aquí, para las velocidades y posición, se eligieron 150 para el X, 30 para el Y, que estos dos movimientos que van a suceder al tiempo en las dos etapas de las 4 en las que se mueven 5 segundos, y por lo tanto el movimiento X va a tener una mayor velocidad y aceleración que el Y. El Z, que se mueve por su parte, para demostrar tiempos diferentes, decidí hacerlo en 2 segundos y a la posición de 90. Entonces aquí nos vamos al Logix con las 3 gráficas de velocidad y se pone a funcionar. Aquí se puede ver que llega el X, el Y, se movió en Z, llegó el Z, se mueven hacia negativo ambos. Y ahora comienza el Y otra vez. Aquí va a mostrar mejor el movimiento al mismo tiempo
de X y Y. Volvemos a empezar la rutina. Estábamos viendo el set. Sí, estamos viendo el X y el Y. Entonces ya con eso hecho, aquí debería ir la simulación del NX. Honestamente, profesor, por subestimar yo como ya había hecho yo el paso de la GPU a la máquina virtual, pensaría que iba a ser tan fácil en mi nuevo computador, pero no tenía en cuenta que no tenía el BIOS Legacy y por lo tanto no fui capaz de pasar la gráfica a la máquina virtual y me quedé incapaz de abrir el archivo del NX. Aquí se lo quedo debiendo, en teoría ya encontré una solución, pero como se toma modificación del kernel de Linux y como estamos a final de semestre apretados, no tengo la confianza de que me salga la primera sin ningún fallo y quedarme entre 2 días y una semana solucionando ese problema. El kernel de Linux no es muy apetecido al final, entonces eso. Ahí la conclusión fue que debía avisar a un inicio que mi nuevo computador sí fuera capaz de pasar el GPU a la máquina virtual si pensaba hacerlo con el QEMU, y si no, voy a utilizar VirtualBox, que en teoría a veces le funciona la aceleración de gráficos y el paso de GPU ahí nativo inicialmente con poca configuración, aunque ya ha funcionado ahí mucho peor para todo lo demás en comparación al que utilizo. Entonces ahí ya la nota que me tocaba bajarme la nota, entonces nada, que ese profesor me disculpa ahí. Así que sí, se lo mostraré a la semana 16 si la tengo, y en el peor de los casos el próximo semestre en APM si nos vemos ahí, en caso de que yo no consiga práctica. Bueno, una conclusión que podemos tener acerca del uso del Logic Emulate y el PAC es que esta práctica nos permite tener analizar errores antes de comprometer el sistema físico. Entonces podemos corroborar que la secuencia esté funcionando correctamente, que el requerimiento que nosotros estemos necesitando se cumpla a cabalidad, y pues esto nos ahorraría tiempo y pues evitaría posibles daños en el sistema físico. Poder validar la lógica a través de Logic Simulate nos permitió verificar que el sistema, o bueno, la rutina que describimos en el diagrama GraphSet coincidía con el sistema digital, y se pudieron hacer varias pruebas sin tener la necesidad de involucrar el sistema físico de manera inmediata. Esto nos ayudó a agilizar el proceso del montaje ya en el laboratorio. La conclusión que podemos sacar de la práctica de Logic Simulate y NX es la creación de objetos con diferentes funciones, como la función MAM, que pudimos desarrollar 3 ejes de libertad, en el cual podemos programar movimientos independientes sobre el mismo eje. Adicionalmente, el crear un grupo de movimientos como lo son los ejes virtuales, y sobre ello poder desarrollar una práctica de simulación gracias a NX, ¿sí? Tener en cuenta las restricciones de un sistema físico y que se deben plasmar en un espacio de simulación es algo que es vital, pues, para la realización de pruebas, y que en el momento en que se vaya a ejecutar en un sistema físico, pues responda bajo las condiciones que nosotros necesitamos.
Algo importante de haber realizado esta práctica es pues que esta experiencia nos deja claro que los sistemas ciberfísicos son fundamentales en la industria 4.0. Pues esto dado que pues se nos permite implementar soluciones inteligentes, seguras y eficientes, facilitando el mantenimiento preventivo, también mejorar continuamente el sistema y ver que podemos hacer una conectividad entre procesos físicos y digitales. Bueno, una de las conclusiones que podemos tener en este reto de los sistemas ciberfísicos es como primero la implementación virtual nos permite tener un mayor margen de flexibilidad al momento de realizar decisiones. Esto ya implementado en un sector industrial nos permite mejorar también la eficiencia y la capacidad de monitoreo de los procesos industriales que se estén manejando, y pues esto impacta directamente en la productividad de las empresas, reduciendo así algunos costos muy significativos. Otra conclusión podría ser el hecho de que mediante el manejo de sistemas ciberfísicos el ingeniero empieza a entender lo que es un sistema inteligente y experto, donde se consigue ya no solo ser un operador de la planta, sino que se empieza a poder rediseñar procesos industriales sin detener la operación. Este planteamiento hace de que uno pueda diseñar con causa lógica, con implementaciones virtuales confiables que nos permitan ver el proceso y ver cómo se puede optimizar dicho proceso de manera remota y paralela a la operación. Bueno, una de las conclusiones que podemos tener en este reto de los sistemas ciberfísicos es como primero la implementación virtual nos permite tener un mayor margen de flexibilidad al momento de realizar decisiones. Esto ya implementado en un sector industrial nos permite mejorar también la eficiencia y la capacidad de monitoreo de los procesos industriales que se estén manejando, y pues esto impacta directamente en la productividad de las empresas, reduciendo así algunos costos muy significativos. Bueno, en una conclusión que tenemos para el sistema ciberfísico, y más si lo comparamos con los resultados que se tuvieron en los perfiles de posición entre el sistema físico y el sistema virtual, es que en un sistema virtual el set point que nosotros fijemos dará las respuestas deseadas, mientras que en un sistema físico se llegan a presentar márgenes de error que pues pueden ser debidos a problemas de calibración, o en este caso que todo se desarrolló en un principio desde un mecanismo virtual, desde NX, y sus configuraciones o parámetros de posición, de velocidad están dados todo para un proceso de simulación, y que a la hora de ponerlos en un sistema físico pues toca hacer esas correcciones para que tengan las mismas respuestas. Otra conclusión que se puede tener en un sistema ciberfísico es en el sector industrial, cual tiene un gran uso debido a que hay muchos procesos industriales a los cuales uno no tiene acceso, ¿sí? O visualización debido a los riesgos que puede conllevar esto, ¿sí? Entonces un sistema virtual que esté ejecutándose en tiempo real nos permite hacer monitoreo de las etapas que se están realizando en este proceso, y también de monitorear variables o parámetros que son cruciales para procesos de seguridad o para resultados de producción.